Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. ¿En qué práctica están jóvenes? ¿En qué práctica estás esta semana? ¿Qué tema están dando? ¿Por qué les toca? Ya, jóvenes, vamos a empezar. El tema en el que corresponde a la fecha es un protozoo, es un protozoo flagelado, que es la Giardia lambia. Han oído escuchar algunas veces ustedes, ¿no? La Giardia lambia es un parásito que es muy frecuente en nuestro medio. Entonces yo creo que en las prácticas que van a tener en su vida profesional lo van a encontrar. Es muy frecuente en nuestro medio. Es muy importante porque lamentablemente esta parasitosis produce daños en algunos casos irreversibles, especialmente en los niños. Este parásito, de las famosas Giardia lambia, tiene otros nombres. Algunos lo conocen como Giardia intestinalis, otros como Giardia duodenalis. También esos con los tres nombres con los que se lo conoce este parásito. Este parásito, ¿qué patología, qué enfermedad va a producir? Va a producir las giardiasis o lambliasis, que son sinónimos, jóvenes. ¿Está bien? Entonces tenemos que definir qué entendemos nosotros por giardiosis o lambiasis. ¿Cuál es nuestra definición? La definimos de la siguiente manera. La giardiosis es una infección intestinal que está causada por un protozoo, por un parásito, ¿no? Un protozoo flagelado que es la Giardia duodenalis. Hemos dicho que es predominante en quién, en niños o en inmunodeprimidos. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿No veo? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Doctor, se le escucha. Se escucha ya. Cualquier cosa me dicen, jóvenes, si es que hay algún problema. Ya. Este parásito es como he dicho, es un protozoo flagelado y solamente va a tener dos formas de presentación. ¿Está bien? Dos formas de presentación, los cuales los vamos a describir, lo vamos a estudiar. Es el trofozoito y el quiste. ¿Ya? Dos formas de presentación, el trofozoito y el quiste. Al trofozoito, como se acuerdan en generalidades, hemos tocado esto, al trofozoito también se lo conoce como zoito. En algunos textos lo ponen como zoito. Y el trofozoito también es considerada su forma vegetativa. En relación al quiste es su otra forma de presentación. Al quiste también se lo conoce con el nombre de su forma de resistencia. El hábitat, decimos cuál es el hábitat, ¿no? ¿Dónde vive este parásito? En algunos textos dice en la parte alta del intestino delgado. Sí, en la parte alta del intestino delgado. Más específicamente, ¿dónde? En duodeno. Ese es su hábitat. Pero también puede estar en la parte proximal del yeyuno, o en algunos textos dice que puede extenderse hasta el iris. Pero su hábitat habitual es el duodeno, por ejemplo, ¿ya? Parte alta del intestino, específicamente en duodeno. Algo de historia, vamos a tocar esto brevemente, la sesión histórica. Lo que está con rojo, ¿no? ¿Por qué lo he puesto con rojo? Porque me parece muy importante, porque fue Antonio van de Wencuno el primero que lo descubrió, en 1681, ¿está bien? Antonio van Leeuwenhoek fue el primero en descubrirlo, pero ¿dónde lo ha descubierto? En sus heces fecales, en 1681. Sucesivamente así hay varios autores que han ido estudiando los parásitos, por ejemplo, a ver, en 1885, Blanchard dice lo había encontrado al parásito, perdón, Blanchard en 1885 lo ha encontrado en las heces fecales de Renacuajos y lo llamó ya Giardia algilis. Ya, de lo que más me interesa que sepan es esto, de Antonio van Leeuwenhoek, es el que lo ha descubierto al parásito. Luego nos vamos con la biología. Hablemos un poco de sus formas evolutivas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que presenta dos formas evolutivas? El trofozoito, o también denominado zoito, o forma vegetativa, y el quiste, o forma de resistencia. La imagen que está en del lado izquierdo es el trofozoito y la imagen que está del lado derecho es el quiste. Dos formas de presentación. Empezaremos a describir al parásito, al trofozoito. Este trofozoito, que hemos dicho que es la forma vegetativa o zoito, tiene algunas características particulares. El trofozoito, primero, es móvil. Segundo, se alimenta. Y tercero, se reproduce. Son características propias del trofozoito. En esta imagen, lo que ven, lo que es marcado con rojo es la parte que se encuentra en la parte externa.
Cuando vemos al parásito de frente, si ustedes ven al parásito de frente, tiene una forma piriforme. ¿Está bien? Una forma piriforme. Y si lo vemos de costado, tiene una forma de una coma, dice. Entonces, este parásito tiene dos caras. Si ustedes ven en la imagen que está en el lado derecho, está visto de costado. Entonces, tiene una cara ventral o anterior y tiene una cara posterior o convexa. Tiene dos caras. Y lo que está pintado con rojo es su ventosa. Es la ventosa que se encuentra en la parte anterior o en la cara ventral de este parásito. Esta ventosa va a ocupar los 2 tercios anteriores del parásito. ¿Qué función cumple esta ventosa? Adherirse, fijarse a su hábitat, o sea, la mucosa del intestino delgado, específicamente a nivel del duodeno. ¿Está bien? Este parásito se adhiere a la mucosa a través de esta ventosa. Esta ventosa tiene varios nombres, ¿no? Algunos lo dicen disco chupador, disco suctor, etc. Pero este es su medio de fijación. A través de esta ventosa que se encuentra en la cara ventral de este parásito. Ahora, si vamos describiendo algunas partes, algunas estructuras que va a tener a nivel interno. ¿Qué vamos a describir en este parásito? Si ustedes ven aquí, ubiquen el nombre de axostilo. Dice axostilo, la flechita señala en la parte media. En la parte media hay una estructura que recoge casi toda la longitud del parásito. ¿Está bien? Toda la longitud del parásito. Es el axostilo. ¿Qué es el axostilo? El axostilo dice que es ¿cómo se llama esto? El axostilo eh, es un engrosamiento del citoplasma. El axostilo es un engrosamiento citoplasmático que está conformado por microtúbulos. ¿Qué función cumple este axostilo? Si ustedes ven, se extiende casi en toda la longitud del parásito. La función es de sostén, o sea, es el esqueleto del parásito. El axostilo tiene como función de sostén del parásito. ¿Qué más describimos en este parásito? Si ustedes ven en la parte media del axostilo, hay unas cosas negras que son los cuerpos parabasales. Estos cuerpos parabasales, si ustedes ven, también dice que está conformado por microtúbulos. No se sabe exactamente qué función cumple. En algunos textos lo mencionan eh, como como si los cuerpos parabasales intervinieran, dice, en la formación de la ventosa, que tendría alguna función en la formación de la ventosa. ¿Qué más vemos, jóvenes, en el protozoo? Vemos un citoplasma granuloso y en la parte anterior vemos dos núcleos. El protozoo tiene dos núcleos. Dos núcleos que en la parte central va a tener el falso nucleolo o cariosoma, que es grande, ¿no? Y que ahí está de color negro. Ambos núcleos están unidos por una fibrilla, que es el citoplasma. ¿Qué estructuras más identificamos en el protozoo? 4 pares de flagelos. 2 anteriores, 2 laterales, 2 posteriores y 1 caudal. En relación al tamaño, mide aproximadamente, tiene una longitud un diámetro mayor de 10 a 20 micras aproximadamente. Y un diámetro menor, como dice aquí, de 5 a 15 micras. Y si lo vemos de costado, de espesor, mide de 2 a 4 micras aproximadamente. Aquí estamos repitiendo todo lo que hemos dicho, ¿no? La forma piriforme, su cara tiene una cara cóncava y una cara convexa, el tamaño, tiene simetría bilateral. ¿A qué se refiere esto? Que si yo lo parto al parásito por la mitad, ambos lados son idénticos. El citoplasma es granuloso, ya hemos hablado del axostilo, los 4 pares de flagelos y el cuerpo parabasal. Estamos repasando. Vamos a la siguiente forma evolutiva. La siguiente forma evolutiva es el quiste. El quiste es un poco más pequeño que el quiste es un poco más pequeño que el trofozoito. Al quiste también se lo denomina su forma de desresistencia. ¿Cuánto mide? Mide aproximadamente de 8 a 12 micras de diámetro mayor por 7 a 10 micras de diámetro menor. ¿Qué forma tiene? El quiste tiene forma ovoidea. Como ustedes ven, es forma ovoidea. ¿Qué estructuras encontramos en el interior? Tiene un citoplasma granuloso y lo que caracteriza al quiste es que tiene 4 núcleos. Y los núcleos siempre están muy cerca uno de los polos. ¿Qué más encontramos en el quiste? Encontramos, si ustedes ven, restos, dice, del axostilo. Esas basitas son restos del axostilo. ¿Y qué más encontramos? Restos de flagelos, restos de cuerpos parabasales. La característica del quiste es que no se moviliza, no se alimenta y no se reproduce.
y el quiste es la forma infectante para el huésped. ¿Está bien? Aquí estamos repitiendo las características del quiste. La forma tiene forma esférica, ovoidea, perdón, el tamaño, tiene forma ovalada, tiene un plano granuloso, 4 núcleos, restos de axostilos, restos de flagelos y el cuerpo parabasal. Y esta es la forma infectante para nosotros, ¿no? En este caso, para el huésped. Hablemos del ciclo evolutivo. Cuando hablamos del ciclo evolutivo, decimos que este parásito desarrolla un ciclo evolutivo monoxénico. Y vamos a describir 4 etapas del ciclo evolutivo. Una primera etapa es el desenquistamiento, una segunda etapa que es la adhesión al epitelio intestinal, una tercera etapa que es la multiplicación del trofozoito y una cuarta etapa que es enquistamiento. Hemos dicho que el ciclo biológico es monoxénico. Entonces empezaremos por la boca. Aquí podemos decir, aquí está el huésped, la forma infectante sería el quiste. Cuando este quiste ingresa por vía oral en el huésped, el quiste llega, como ya sabemos, llega por boca, esófago, llega al estómago. A nivel del estómago, sus dos capas externas se digieren. Pasa al intestino delgado, o sea, es la primera etapa de desenquistamiento. Entonces, este quiste empieza a desenquistarse. Los jugos gástricos a nivel del estómago empiezan a disolver estas dos membranas, pasa a duodeno y se libera el trofozoito. Pasa a la segunda etapa, que es la de adhesión al epitelio intestinal. Este trofozoito que ha salido del quiste en el duodeno, entonces se adhiere. ¿Dónde se adhiere? A la mucosa intestinal. ¿A través de qué? A través de esa ventosa que hemos dicho, ¿no? Que se encuentra en la cara ventral de este parásito. Sería la segunda etapa, se adhiere. O sea, la segunda etapa, la adhesión al epitelio intestinal. Una vez que se ha adherido a la epitelio intestinal, este trofozoito pasa a su tercera fase. Empieza a multiplicarse, multiplicación del trofozoito. Este trofozoito se multiplica por reproducción asexual, ¿no? ¿Qué modalidad? Fisión binaria. Como ven en la imagen de abajo, está multiplicando, uno da origen a dos, fisión binaria. Posterior a esto, este trofozoito en el ciclo biológico pasa a la cuarta etapa, que es el enquistamiento. Algunos trofozoitos que están adheridos a la mucosa intestinal se sueltan y llegan a la luz intestinal. Entonces, a través de la luz intestinal son eliminados con las heces fecales. Y el trofozoito es lábil, o sea, no soporta cambios bruscos de su medio ambiente. Y como mecanismo de defensa, ¿qué hace el trofozoito? Se enquista. Entonces, la cuarta etapa, que es el enquistamiento. Y el quiste es eliminado al exterior conjuntamente con las heces fecales. El ciclo biológico, por eso el ciclo biológico es sencillo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos remarcar en el ciclo biológico? Tenemos que hablar de la forma infectante, tenemos que hablar de la vía de infección y tenemos que hablar del mecanismo o los mecanismos de infección. ¿Cuál sería la forma infectante? La forma infectante es el quiste. En algunos textos lo ponen como quiste maduros, pero con que pongan quiste, porque el quiste cuando es eliminado por las heces fecales es inmediatamente infectante. Entonces, forma infectante, el quiste. Vía de infección, cuando hablamos de vía de infección nos referimos a por dónde entra esta forma infectante. Vía de infección, vía oral. Luego hablamos del mecanismo de infección. ¿Cómo ingresa esta forma infectante en el huésped? El mecanismo de infección, como ven en la imagen, es el consumo, ¿no? De alimentos, consumo de alimentos contaminados con la forma infectante. Aquí tenemos un resumen, ¿no? De lo que habíamos dicho. La forma infectante es el quiste. Vía de infección oral. Mecanismos, habíamos dicho, el más importante es la ingestión de alimentos contaminados. ¿Pero contaminados con qué? Con la forma infectante que es el quiste. Hay también otros mecanismos de infección que no son frecuentes, pero que sí hay que tomarlo en cuenta. El ano, mano, boca, ¿no? Cuando una persona está con esa parasitosis, que eliminen sus fecales, quiste. Y muchas veces se rasca por algún motivo o entra en contacto con las heces fecales, se contamina la mano con la forma infectante y la mano va a la boca y se vuelve a infectar. ¿Está bien? Otro mecanismo, ano, mano, boca. Y hay un tercer mecanismo que también lo menciona la bibliografía, que es ano-boca o boca-ano, ¿no? En aquellas personas tal vez que se ha visto, dicen los homosexuales en la relación oral, en el sexo oral, ¿no? Ano-boca. Entonces, aquí tenemos la forma infectante, vía de infección y mecanismos de infección. Hablemos algo de epidemiología.
Esta parasitosis es considerada cosmopolita. ¿Qué se refiere a esto? Ya sabemos que cosmopolita, cuando hablamos de cosmopolita, nos referimos a que está en todas las áreas geográficas. ¿Está bien? Este parásito está en todas las áreas geográficas. De preferencia, dicen zonas tropicales y subtropicales. Está asociado a condiciones socioeconómicas, sí. Hay poblaciones donde lamentablemente no tiene acceso a saneamiento, ¿cómo es? A agua potable, a alcantarillado, o viven en hacinamiento. Entonces, en ese grupo de poblaciones es de mayor riesgo para adquirir esta parasitosis. Predominan los niños, sí hemos dicho, ¿no? En niños, especialmente en inmunodeprimidos. Estos datos aquí dice que a nivel mundial hay 280 millones de personas con yardiasis sintomática, dice, aproximadamente. Pero estos datos no son reales. ¿Saben por qué no son reales? Se dice porque hay un otro grupo mucho más grande que son personas que están con esta parasitosis, pero que son asintomáticas. Entonces el número aumenta, jóvenes, ¿no? Segundo, esta parasitosis dice que está asociada a condiciones de hacinamiento. Sí, especialmente en aquellas poblaciones cautivas, ¿no? ¿Qué entendemos por poblaciones cautivas? Aquellos lugares donde vive gente, un grupo de gente por un determinado tiempo, ¿no? Ejemplo, internados, cuarteles, guarderías, asilos, etcétera. Entonces, en ese grupo de población se tiene un poco de cuidado, ¿no? Esta parasitosis también es considerada una zoonosis. Sí, hay varias cepas de este parásito que se transmiten del animal al hombre o del hombre al animal, especialmente los animales domésticos, ¿no? Entre pues está el gato y el perro, ¿no? Por lo tanto, los animales y nosotros somos considerados como reservorios de la enfermedad. Y como fuente de indicación, como hemos dicho, los animales domésticos, los perros, los gatos. Factores predisponentes para que se disemine esta enfermedad. El consumo de agua, ¿no? No te garantiza. Se dice que este parásito es viable en el agua, incluso en el agua potable, ¿no? El agua potable no te garantiza, no destruye a la fauna infectante. La fauna infectante que es el quiste, dice que es viable, o sea, no se afecta con el agua potable. Puede estar el agua potable viable por varios meses. Aquí dice que un miembro de la familia asista a una guardería, sí, si alguien va a una población cautiva y tienes riesgo de contraer esta enfermedad, sí, tienes riesgo. Los malos hábitos de limpieza, ¿no? El mecanismo mano-boca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, lavarse las manos. En los lactantes especialmente, si van a recibir la leche artificial en mamadera, lavarlo bien, hacer bien la mamadera. Habíamos dicho que este quiste es viable en el agua, puede ser viable varios meses. Y como les devuelvo a repetir, no son destruidos por el agua potable. En el agua potable la forma infectante es viable. Lo que les recomienda es, si hay una área geográfica donde hay esta parasitosis endémica en un lugar, si van a tomar agua, lo ideal es hacerlo hervir el agua antes de consumir. Habíamos dicho que esta parasitosis también es considerada una zoonosis porque tiene varias fuentes de infección. Ahí están los animales, ¿no? Los castores, rumiantes, perros, gatos, etc. Hablemos un poco de la clínica. Cuando yo hablo de la clínica, lo voy a dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo, que aquellos pacientes que van a tener la enfermedad, pero que son asintomáticos. Y un segundo grupo de personas que van a tener la enfermedad, pero que son sintomáticas. ¿Está bien? Dos grandes grupos. Unos que son asintomáticos y otros que son sintomáticos. En el grupo de personas que van a tener esta parasitosis, que son asintomáticas, lo dividen en dos grandes grupos. Uno, en aquellas personas que tienen la enfermedad, pero no tienen rastros de infección. Así. Eso ven sentado. Ay, perdón. Pero Ya. Está bien, yo me joven, preparo. Yo invertí harto dinero para entrar ahí. los Y asintomáticos. yo me he alegrado cuando he entrado. Mi nombre ha salido habilitado. Puta, no, Señora, no, y es muy no se prueba. Yo, ay, no. yo en medicina igual en el primero es salir reprobado. No Varios habilitado, decía. jóvenes. De mi reprobado. Y luego en el segundo he sacado ya con 56. Ya me he alegrado también eso. Yo con 72. Yo con 56. Y ¿sabes? Mi papá me ve. Me dice, no. Eso no sé cómo era probado. Pero Porque ese el otro quería. micrófono, La madre desanimó. Después de hecho, ahora, ¿qué voy a hacer? No le gusta a mi papá eso. El 13 me he puesto.
O sea, a mi papá le gustaba No que hay sea que por... darle Sí, lo que- de mí también mi sueño era ser policía policial o era no como era tu sueño o era de tu papá. de mí y como de mi papá. Y Tu mi- papá quería que es la sí, policía y por eso me quería. no, o sea, yo quería ser policía, pero a mi papá le gustaba eso también. Ah, Sí, y ahora en el cine no me apoya nada, pero tal vez en el otro igual no me puedo apoyar porque yo no, soy, también es una buena faceta también. sí. Aunque policía sí tiene su... Y ahora veo, ¿no ve? Ah, no, José podría Luis, estar parado en la apaga calle tu cada rato, micrófono. así digo, te quedas. Hola, O José sea, Luis. José Luis, apaga tu micrófono, por favor. Estamos con la clínica de esta para estos jóvenes. La forma sintomática, como hemos dicho que lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquellas que son asintomáticas y aquellas que son sintomáticas. Las asintomáticas se dividen en dos grandes grupos. Aquel grupo de personas que decimos que están sin rastros de infección. ¿Qué significa esto? Que son aquellas personas. Los pacientes que decimos que tienen datos de infección son aquellos pacientes que han adquirido la parasitosis, que está en su intestino el trofozoito, pero no eliminan quistes. O sea, no son portadores, son asintomáticos, pero no transmiten la enfermedad. Y se presenta aproximadamente el 50% de la población que tiene esta enfermedad. El segundo grupo de los pacientes que son asintomáticos, decimos aquellos que son con rastros de infección. ¿A qué nos referimos? Son aquellas personas que han adquirido la parasitosis, que tienen el parásito en su intestino, pero que eliminan quistes, o sea, que son portadores, eso ya portan, transmiten la enfermedad, pero son asintomáticos. Y se presentan del 5 al 15% aproximadamente. Lo que nos interesa ahora son aquellos pacientes que tienen síntomas, ¿no? Del 100% de personas que adquieren esta parasitosis, solamente son sintomáticos del 25 al 50%. Y en la forma sintomática estudiamos dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Hablemos de la fase aguda de la enfermedad. Cuando hablamos de agudo, nos referimos al tiempo, ¿no? Generalmente todo lo que va a ir menor a 14 días, decimos que es un proceso agudo. Y todo lo que es mayor a 14 días decimos que es un proceso crónico. Entonces, en esta enfermedad, en los primeros 14 días va a presentar las siguientes manifestaciones clínicas. Uno a nivel gastrointestinal, otro a nivel extraintestinal y un tercer aspecto que van a presentar son cuadros alérgicos que puede presentar este paciente. A nivel gastrointestinal, ¿qué va a presentar el paciente en la etapa aguda? Va a presentar diarreas, o sea, diarreas acuosas, explosivas, o sea, va al baño, se sienta y bota abundante, elimina diarrea, agua en forma explosiva, con fuerza, y fétidas, una característica. La otra característica en la etapa aguda que presenta el paciente es que va a presentar dolor abdominal, pero en este caso el dolor abdominal es localizado. ¿Localizado a qué nivel? A nivel del epigastrio. ¿Está bien? A nivel del epigastrio. El dolor abdominal es localizado a nivel del epigastrio. Y este dolor puede acentuarse, dice, en la etapa postprandial, que significa después de comer. Cuando uno come después de comer, puede acentuarse el dolor abdominal. ¿Qué va a presentar? Va a presentar distensión abdominal, va a presentar meteorismo y anorexia. A nivel extraintestinales, dice que el trofocito puede migrar a otros órganos, puede migrar a vías biliares, producir un cólico biliar, producir una ictericia, puede migrar al conducto pancreático, producir una pancreatitis, puede migrar al estómago y producir una gastritis, especialmente en aquellos pacientes que están con tratamiento con antiácidos. ¿Cuáles alérgicos? Sí, prurito, urticaria y exantemas. Esto es lo que va a presentar en la etapa aguda. Luego de entrar en la etapa aguda, el paciente pasa a la etapa crónica, o sea, los síntomas después de los 14 días. Aquí lo dividimos en dos grandes grupos, en el síndrome diarreico crónico y en el síndrome de mala absorción. En el síndrome diarreico crónico, jóvenes, va a presentar lo siguiente. También va a presentar diarrea, pero aquí la diarrea ya no es acuosa, la diarrea es pastosa.
La diarrea puede ser intermitente. ¿Qué significa esto? Un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días puede ser intermitente o puede ser persistente. ¿Está bien? ¿Qué más va a presentar el paciente? Va a presentar la lientería. La lientería, ¿saben qué es? Es la presencia de alimentos no digeridos en heces fecales. Muchas veces la mamá llega al consultorio y dice, doctor, mi hijito está botando caquita lo que come, no digiere. Eso es lientería. La lientería es la presencia de alimentos no digeridos en heces fecales. ¿Qué más va a presentar de este paciente? La esteatosea. ¿Qué es la esteatosea? El aumento de grasa en heces fecales. ¿Cómo me doy de cuenta? Fácilmente, ¿no? Cuando vamos al baño, hacemos el 2, vemos en la taza de nuestras heces fecales, si tiene un alto contenido de grasa, las heces generalmente flotan. Entonces, en este caso, debe esteatosea. ¿Qué vamos a ver en las heces fecales de estos pacientes en la etapa crónica? La creatosea. ¿Qué es la creatosea? La presencia de proteínas en las heces fecales. Además de eso, de la diarrea va a tener el paciente dolor abdominal. Pero en este caso, el dolor abdominal en la etapa crónica es difuso, ya no es localizado, es difuso, puede ser en cualquier parte del estómago, de la pared del abdomen. Y se acentúa, dice, en la etapa transprandial, pero más predominantemente en la etapa postprandial. ¿Qué significa eso? Mientras el momento de comer y después de que ha comido se acentúa el dolor. La distensión abdominal, meteorismo. El meteorismo es la acumulación de gas. Y finalmente la anorexia. Luego pasa una segunda etapa que es el síndrome de mala absorción. Con el síndrome de mala absorción, el paciente ya que va a tener todo ese cuadro del síndrome de riesgo crónico. Como tiene ese problema, el paciente va a tener desnutrición, hipovitaminosis, déficit en el desarrollo, peso bajo, talla baja, desnutrición, etc. Esa es una etapa crónica. Diagnóstico. Cuando vamos al diagnóstico, podemos llegar a un diagnóstico clínico, sí, en base a la anamnesis, ¿no? Una anamnesis un poquito, preguntar al paciente de dónde viene, dónde vive, tiene agua alcantarillado, no tiene alcantarillado, grupo familiar, o sea, temas epidemiológicos y también con la clínica. Podemos llegar a un diagnóstico, sí. Hay muchos pacientes que nos dicen, doctor, mi hijito tiene diarrea 2 meses, a veces no le creemos, ¿no? Pero en las diarreas son crónicas, entonces hay que averiguar bien. Mi hijito hace deporciones con restos de alimentos, que eso es lientería. Entonces, en base a esos datos, puede llegar a un diagnóstico clínico. Luego pasa al diagnóstico laboratorial. El diagnóstico laboratorial es el diagnóstico que puede utilizar 2 métodos, los directos y los indirectos. ¿Cuál se recomienda? El examen coproparasitológico, pero no el simple, el seriado, es lo que se recomienda, de 1 a 3 muestras en esta parasitosis. Si en 1 a 3 muestras no encuentro el parásito y la clínica pero me dice que sigo sospechando, puedo pedir hasta 5 muestras. Entre otros exámenes no invasivos tenemos las biopsias, exámenes de líquido duodenal, etc. Entre los indirectos, lo que está con rojo, ¿no? Los indirectos que también se puede utilizar. Es el enterotest, por ejemplo. Enterotest es para obtener el contenido duodenal, que se puede utilizar. Es un método invasivo. Tratamiento. ¿Cómo vamos a acabar con esto? El tiempo se está acabando. El tratamiento, tenemos que saber utilizar los medicamentos. Hay medicamentos de primera línea y los medicamentos de segunda línea. ¿Está bien? Lo que nos interesa saber los de primera línea. En la primera línea utilizamos el tinidazol y el metronidazol. Entre nuestro medio lo que más utilizamos es el metronidazol, pero si tienen acceso al tinidazol, pueden utilizar el tinidazol, es el medicamento de primera elección. En segunda elección, el metronidazol. ¿Cuál es la dosis en el adulto? En el adulto es el tinidazol, es dar 2 gramos, dosis única, vía oral. Si es un niño, se calcula por kilogramo peso, 50 miligramos por kilogramo peso, dosis única. Pero como hemos dicho, en nuestro medio lo que más utilizamos es el metronidazol. El metronidazol en el adulto le damos 250 miligramos, o sea, tabletas de 250 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día por un periodo de 5 a 10 días. Si es un niño, calculamos por kilo peso. Damos de 15 a 20 miligramos por kilogramo peso por día, lo dividimos en 3 dosis, o sea, cada 8 horas, igual, de 5 a 10 días. Generalmente con estos medicamentos se cura esta parasitosis. Pero si es que no lográramos curar, pasamos a los medicamentos de segunda línea. Ahí está el albendazol y en este puesto aquí 2, hay más, pero los más importantes, el albendazol y la nitazoxamida. El albendazol se puede dar en el adulto 400 miligramos vía oral al día por 5 días. Si es un niño, puedo calcular por kilo peso, ¿no? 15 miligramos por kilogramo peso día, por 5 días. O la nitazoxamida, ¿no? Que en el adulto se da 500 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día por 3 días. Y en los niños, si es un niño de 1 a 4 años, doy 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Si el niño es de 4 a 11 años, doy 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. Jóvenes, ya. Se va a cortar en cualquier momento, jóvenes. Estamos acabando ya.
Hablaremos un poco de medidas preventivas. ¿Cómo prevendríamos esta enfermedad? Uno dice educación a la población, sí, la población tiene que saber que este parásito es de transmisión, es muy fácil de transmitirse. Tiene que saber cuál es la vía, cuál es la fuente, los mecanismos de infección, tienen que saber. Otras formas de prevenir, que es lo que siempre repetimos, ¿no? Lavarse las manos frecuentemente, después de ir al baño, antes de ir al baño, antes de comer, lavarse las manos frecuentemente. Otra forma de prevenir es orientar, o sea, o supervisar, educar a aquellas personas que manipulan alimentos, ¿no? No sabemos si la señora de frente que me vende salchipapas tiene giardiasis, ¿no? No sabemos. Entonces, de alguna manera había que hacer la supervisión, ¿no? En esas personas y educarlas, ¿no? Para que de alguna manera tomen medidas preventivas. El tratamiento adecuado de las aguas, dice sí, agua potable, todo eso. ¿Cómo? Ya hemos dicho que este parásito es resistente al agua potable, es resistente. Por lo tanto, el agua potable no nos garantiza. De todas formas, hay que tener un poco de cuidado con el agua potable. Eliminación de la adecuada de las excretas, sí, de orientar a la persona que no haga el fecalismo ambiental. Evitar el contacto, dice, con las fecales durante las relaciones sexuales. Habíamos visto que hay un tercer